Perfecto, estamos grabando. Ok, entonces ya habiendo definido algunos modelos, ¿no es cierto?, de religiosidad, eh, desde los más antiguos que se registran, ¿no?, como el animismo, como el tribalismo, el panteísmo, que estuvimos viendo todas esas vertientes y que dijimos que estas vertientes van permeando otras formas más complejas de religiosidad. Vamos a estudiar la religiosidad mapuche. La religiosidad mapuche se considera una religión. Los cientistas religiosos la consideran una religión tribalista animista. Tribalista, obviamente, porque estaban organizados en tribus, en clanes, ¿no? Y cada clan tenía ciertas concepciones respecto a su concepción religiosa. Pero también animista. ¿Por qué? Porque ellos creen en los espíritus de los antepasados. Ellos creen en los espíritus de los venerables, de los que han partido, ¿no? Entonces ellos tenían la concepción de que los que mueren, si fueron gente buena, entonces ellos son benefactores. Pero si son gente mala, al morir se convierten en Waldulfe o en demonios o en seres malignos o en espíritus perversos. Entonces eso dependía de cuál fue la calidad de vida de la persona que murió. Si fue una persona justa, buena, entonces se convierte en un ser protector, en un antepasado protector. Si fue una persona mala, se convierte en un ser maligno, ¿no? Por ahí está la cosmovisión que ellos tienen, de veneración a los antepasados, pero es interesante que la forma de religión mapuche que conocemos hoy en día se acerca más a un monoteísmo que a un politeísmo. Algunos estudios han dicho que es probable que la religión mapuche en algún momento, en algún estadio de su historia, haya sido politeísta, pero terminó siendo monoteísta. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si pasó a ser monoteísta, creer en un solo Dios, Nietzsche, el señor de todo, el creador de todo. No saben si eso pasó antes del contacto con la cultura española católica o después del contacto con la cultura española. Porque si fue después del contacto, obviamente fue influencia española, fue influencia católica. Si fue antes, es difícil saberlo por qué, porque la cultura mapuche no escribe, no registra. Entonces, como lo que sí ocurre, por ejemplo, con la cultura maya, azteca, inca, que dejaron escritos, dejaron registro escrito, y que es posible entender su religiosidad a partir de su escritura. Pero en el caso de la cultura mapuche, es una cultura oral, no es una cultura que escriba. Entonces no hay cómo, a ciencia cierta, asegurar qué es lo que creyeron antes de la llegada de los españoles. De hecho, la gran mayoría de lo que preservamos como historia de los mapuches fue dejada por los cronistas españoles. La gran mayoría de lo que sabemos hoy en día de ellos. Son los cronistas españoles los que han dejado algo, y por eso que los estudiosos, los araucanistas, principales estudiosos de la cultura mapuche hoy en día, o son descendientes de mapuche que recogen lo que sus ancestros le han dejado, o son arqueólogos y antropólogos que investigan la cultura mapuche desde los hallazgos arqueológicos. Y desde ahí se intenta reconstruir de manera un poco más pura, pero aún así es sumamente complejo. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para examinar entonces, ¿no es cierto?, las características de esta religiosidad. Ok, entonces vamos a ver, ya hemos visto algunos rasgos generales. Yo recomiendo, para aquellos que estén interesados en la cultura mapuche más a fondo, estudiar a dos araucanistas que son bastante respetados. Uno es Carlos López von Breisen, ¿no?, que ha escrito varios textos, pero entre ellos, por ejemplo, el Palín como juego tradicional de cultura y guerra, y uno de los que yo más respeto, que es José Bengoa. Él es un importante antropólogo, arqueólogo y estudioso de la cultura mapuche, que ha desmitificado bastante la cultura mapuche, esa idea antigua que teníamos. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos enseñaban, a mí por lo menos, ¿no?, en mis tiempos de estudiante, cuando nos enseñaron que los mapuches eran casi los super saiyajin de América, ¿no?, que indomables, ¿no es cierto?, que eran capaces de levantar un tronco y caminar todo el día con el tronco como si nada, y se sentaban en las picas de los españoles y les sacaban la lengua a los españoles. Eso como casi, ¿no es cierto?, una super raza,
estos historiadores y estos estudiosos, estos antropólogos dicen, hay harto de leyenda en esto. Por un lado, leyenda española, que no logran, acuérdense que los españoles fueron ineptos en tratar de someter a los araucanos, a los mapuches, les costó demasiado sostenerse más allá del Biobío. Entonces, cuando tenían que dar excusa a la corona española, que les pregunta cómo es posible que un ejército, el más sofisticado del mundo en ese entonces, ¿no es cierto?, la gran armada española, sea derrotada por unos salvajes al sur del mundo. ¿Cómo es posible? Si no fueron capaces los incas, los mayas, los aztecas, ¿no es cierto?, no fueron capaces, los grandes imperios de América precolombina, no fueron capaces de resistir el avance español, ¿cómo lo hace un pueblucho al final del mundo? ¿No? ¿Cómo es posible? Claro, habían varios factores que explica Bengoa que ayudaron a eso. La geografía, acuérdense que ni los incas querían pasar más allá del Biobío, ¿no? Les complicaba a los incas pasar más allá del Biobío, era muy areste, muy complejo, el frío, los ríos, las zonas fluviales. Los mapuches además eran expertos navegantes, así lo ha descubierto Bengoa, han descubierto canoas que podían trasladar hasta 14, 15 soldados en una mapuche, en una sola, guerrero en una sola barcaza. O sea, eran muy, muy hábiles surcando los ríos y los lagos del sur. Conocían el clima, conocían el paisaje. Le era muy complejo a otra etnias tratar de dominarlos, y a los españoles les fue imposible, tremendamente complejo. Entonces, como había que justificarse por qué no podían, estos araucanistas dicen que los españoles inventaron historias también de los mapuches que eran como súper guerreros, invencibles, no los matamos nunca, les disparamos flechas y arcabuces y no mueren, ¿no? La verdad es que las razones fueron otras. Las razones fueron, primero, que los mapuches pelearon una guerra de guerrillas, y siempre es difícil combatir contra un enemigo que pelea guerra de guerrillas, no en un ejército formal, ¿no? Si no, pregúntele a los norteamericanos peleando, ¿no es cierto?, en Afganistán, ¿no es cierto?, en Irak, contra guerrillas. Pregúntele a los rusos en Afganistán, pregúntele a los norteamericanos en Vietnam, peleando guerra de guerrillas, súper difícil, complejísimo. Lo otro es que, a diferencia de los otros imperios en América precolombina, que tenían emperadores o gobernadores absolutos, como los mayas, los incas, los aztecas, los mapuches no tienen un emperador, no tienen un rey sobre ellos, sino que tienen distintos jefes tribales, distintos loncos, por cada familia. Entonces tienen muchas cabezas, pues son multicéfalos. Así que tú matas a un lonco y hay otro. Y mata a ese y hay otro. Entonces nunca para este asunto. O sea, era tan difícil someter a los mapuches y de hecho negociar con ellos hasta el día de hoy, pues querido. Hasta el día de hoy. Ustedes han escuchado cuando quieren negociar las mesas de negociación y hay locos que están de acuerdo y otros locos que no. Entonces es súper difícil. ¿Quién representa a quién aquí? ¿No? ¿Quién representa a quién? Eso ha sido siempre. Siempre ha sido así, ¿no? Esta multiplicidad de loncos, de jefes. Por lo tanto, para los españoles era súper difícil someter a un pueblo que tiene tantas cabezas, que tiene tantos líderes. Es muy, muy complejo. Así que se suman varios factores, ¿no? Varios factores. El clima, la organización social de los mapuches, además su espíritu guerrillero, porque eran tremendamente guerrilleros, ¿no? Eran tremendamente peleoneros, por decirlo así, y eso le complicó mucho a los españoles. Entonces, bueno, echarle una miradita a lo que Bengoa nos puede decir respecto a la cultura mapuche. Para quienes quieran investigar más, yo les recomiendo, ¿no? Por ahí de repente puedo subir algunos PDF de estos libros, de estos autores. Si a ustedes les interesa, se los puedo subir al grupo para que puedan descargarlo, ¿no es cierto?, y ver si es que les interesa. Si usted dice, Gastón, a lo más veo la religiosidad, pero de ahí no me interesa mucho más. Bueno, ahora si es colocolino y le interesa, léalo, no hay problema. ¿Eh? Que no se quede con el nombre Colo Colo, ¿no? Sino que conozca más allá de lo que es la cultura, ¿no? Bueno, la cosmovisión de la religión mapuche, ya dijimos, es tribalista y animista principalmente, pero la cultura y la cosmovisión mapuche basa su existencia en medio de la creación que su Dios, acá yo coloco Dios con mayúscula, pero si usted quiere podría ir con minúscula, pero que su Dios ha hecho. O sea, ellos son simbióticos con la creación, respetuosos del entorno, de la tierra a la que ellos se sienten arraigados.
Por ello es inevitable que todo su quehacer doméstico, social, lo realicen comprometidos con su creencia religiosa. Su creencia religiosa lo afecta todo su quehacer. Para la cultura mapuche, toda la realidad cósmica es cuaternaria. El número 4, ojo, es sagrado para los mapuches. El número 4 es importantísimo porque está siempre presente en todas sus manifestaciones religiosas y culturales. Echemos una miradita a eso. Vamos a ver si podemos ver. En la cultura mapuche, entonces, lo cuaternario, y eso lo vemos en el cultrún, por ejemplo, que es un instrumento ritual importante. El cultrún está dividido en 4 puntos, que esos 4 puntos hablan, por un lado, de las fases lunares, porque el calendario mapuche es lunar. Entonces las fases lunares también habla de las estaciones del año muy marcadas en antaño, habla también de los 4 puntos cardinales, habla de las 4 etnias principales de los mapuches, en las que están divididos los mapuches, y habla de los 4 elementos que la cultura mapuche respeta: fuego, aire, tierra, agua, ¿no? Entonces es bien potente esta idea de lo cuaternario. Veamos un pequeño video explicativo, espero que el audio nos ayude. En este video se va a ilustrar precisamente la idea cuaternaria del cosmos que tenían los mapuches. Obviamente la tierra mapuche es el centro del mundo, ¿no? El ombligo del mundo. Bueno, ellos dividen el cosmos en 3 partes: el Buen Mapu, la tierra de arriba; el Nat Mapu, la tierra de la gente; y el Ninche Mapu, que es el inframundo. Se imaginan que el mundo es un cultrún, entonces ese cultrún va a marcar los 4 puntos cardinales, las 4 fases lunares, ¿no? Las 4 fases lunares que indica el cultrún, pero también va a indicar las 4 fases solares. El Antu. Y teniendo el registro, ¿no es cierto?, de la luna, de la fase lunar y solares, los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, los 4 elementos: al oeste el agua, al este el fuego, aire y tierra, norte, aire y sur, tierra. Y obviamente eso marca también las estaciones del año, o cómo ellos entienden sus tiempos de cultivo, los tiempos, ¿no es cierto?, de recoger los frutos del pehuen.
Así que todo en la cultura hebrea es cuaternario. ¿Ah? Para ellos es tremendamente importante lo cuaternario. Ok, el dios principal, o el único dios probablemente, vamos a suponer, porque eso es algo que dijimos que era difícil de decidir, es Nigol o Nechen, que significa, ¿no es cierto?, el señor de la tierra, el señor de la gente, el señor de todo, todo lo que hay. Es el ser supremo por eminencia. Pero igual que en todas las culturas tribales, este ser superior puede tomar distintos nombres, distintos títulos, así como en Israel, ¿no es cierto? Así como en Israel, Elohim, Hashem, Adonai, ¿no? El Kana, o sea, puede tomar distintos nombres, Chebaot, de la misma manera que los hebreos conocían a su Dios con distintos nombres que dependía de los atributos que le asignaran. Los mapuches hacen algo parecido. A Añete le llaman Chau, padre, pero también le pueden llamar Geñe, señor, o le llaman Kume, bueno, el que es bueno en gran manera. Y de la misma manera que nosotros entendemos a la divinidad asociado a lo comunitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entendiendo de que esa Trinidad es un Dios, pero manifestado en tres personas, igual en sustancia, igual en poder, ¿no es cierto? Eso tan difícil que es entender, ¿no? El misterio de la Trinidad. La cultura mapuche también entiende o proyecta a su divinidad, a Ñeche, a veces como Fucha, anciano, o como Kushe, anciana, o puede ser Weche Wentru, un hombre joven o un guerrero, o puede ser Yul Chadomo, una mujer joven, ¿no? O sea, como que en la divinidad habitan todos los ciclos de la humanidad. En la divinidad mapuche habitan los viejos, los ancianos y los jóvenes. Se puede encontrar en la divinidad mapuche como una proyección, esa manera en la que ellos entienden. Ahora, resulta interesante cuando tú les preguntas o tratas de entender cómo ellos ven a su divinidad. Ellos ven a Nietzsche muy parecido a ellos, muy parecido, sí, esta es una caricatura, ¿no es cierto?, más infantilizada, pero ellos lo ven muy parecido a ellos mismos, con su mismo estilo. Vamos a ver ahora una saga de la creación del hombre y la mujer al estilo mapuche. Domo y Vituche, la mujer y el primer varón. A ver qué tanta influencia católica hay, ¿no? Hace una infinidad de lluvia, en el mundo no había más que un espíritu que habitaba en el cielo, y en el cielo. Solo en la inmensidad decidió un día crear la vida. Nietzsche crea la vida, entonces, ¿no? Estando solo. Para ello, primero abrió los ojos y de sus brazos hizo nacer una criatura vivaz e imaginativa, a la que llamó Lituche, que en mapudungún significa el hombre del comienzo. Entonces quiso enviarlo enseguida a la tierra, pero lo lanzó con tanta fuerza que se golpeó contra el suelo. Al escuchar su lamento, su madre abrió una ventana en el cielo para mirarlo. Ella escucha en la luna y desde entonces vigila el sueño de los hombres. Y Ñechen también quiso saber lo que acontecía y para observarlo abrió una ventana, Antú, el sol, que da luz y calor a los seres vivos. Desde la tierra, Lituche clamó al cielo: Padre, ¿por qué debe estar solo? En realidad necesito una compañera, pensó Guinechen, y tomando una estrella modeló a Domo, la mujer. Luego, con gran delicadeza, la dejó caer sobre la tierra. Domo comenzó a caminar y para que no se dañara los pies, Guinechen hizo crecer a su paso la hierba y las flores. Y de su boca
nunca nacieron insectos, pájaros y mariposas. Se miraron con gran curiosidad y comprendieron que juntos llenarían el vacío de la tierra. Los hijos de Domo y Lituche, los mapuches, se identificaron y aprendieron que los frutos del pehuen eran su mejor alimento. De él sacaron harina y cocieron su pan en las cenizas. Domo cortó la lana de una oveja, la hiló y la tiñó con raíces vegetales. Después la tejió en un telar de 4 palos, al que llamó mitral. Mientras Domo y Lituche construían su hogar, la ruca, el cielo se llenó de nuevos espíritus, los cherubes, muy temidos por la comunidad. Y aún hoy este pueblo respeta la naturaleza y mira al buen Mapu, el cielo, buscando la protección de su creador, el Chau y el Ichen. Ok. Si ustedes se dan cuenta, esta leyenda mapuche que habla de la creación del primer hombre, ¿cierto? Lituché, y la primera mujer, Domo, se asemeja mucho al Génesis, ¿no? Entonces, por eso que algunos historiadores, como Bengoa dice, es probable de que esta historia esté muy afectada por la influencia católica de los conquistadores españoles, porque hay muchos elementos que son muy o sea, similares, ¿no? Tenemos la idea de que el hombre no esté solo, que necesita una compañera, y Dios le crea una compañera. La diferencia es que no se la crea de la costilla o del costado, sino que de una estrella. Dice que toma una estrella y crea a Domo, la mujer. Ahora un dato interesante, anecdótico, nada más, ¿no? Anecdótico, que puede ser gracioso, que no está en el relato hebreo. En el relato hebreo del Génesis, ¿no es cierto?, aparece el hombre como creado en el capítulo 2, en el segundo relato. Acuérdense que tenemos 2 relatos de la creación, el relato del capítulo 1, el relato del capítulo 2. Para la mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento, el relato del capítulo 1 es más nuevo, el relato del capítulo 2 es más antiguo, porque es más antropomórfico. Pero en el relato del capítulo 2 se nos muestra que el hombre es creado primero, luego la mujer es tomada de un costado del varón, ¿no? Y se muestra el hombre como creado primero. Acá también se muestra el hombre como creado primero, pero noten una diferencia. Dice que cuando Ñechen creó al hombre, lo lanzó rápidamente a la tierra y lo tiró tan fuerte que se golpeó contra la tierra. Por eso que quedamos como quedamos, pues, ¿eh? Medio fallados, ¿no es cierto? No quedamos tan lindos como hubiésemos querido. Pero la mujer, nótese que la mujer la crea y la lanza suavemente. Entonces ella bajó suavecito. Por eso que la cultura mapuche explica que las mujeres son más bellas que los hombres, porque a nosotros nos tiraron pues, de golpe y porrazo al suelo, ¿no? Mientras que las mujeres las crearon con suavidad y la hicieron caer suavemente. Eso es muy interesante, anecdótico, es como la cultura mapuche explica por qué las mujeres son más bellas que los varones, ¿no? Los varones nos tiraron, ¿eh? Fue lo que hubo, nos lanzaron. A las mujeres la dejó caer con suavidad Ñeche. Es muy interesante eso. Pero en los demás, si ustedes se fijan, hay mucha similitud con el relato bíblico. Lo que es distinto, y ahí deja ver la cultura mapuche su animismo, es que a medida que los seres humanos van poblando la tierra y se van alimentando del pehuen y van, ¿no es cierto?, utilizando el telar para poder tejer, los que van muriendo se van convirtiendo en espíritus que pueblan el cielo. Y se dan cuenta que no se trata de dioses, se trata de espíritus que pueblan el cielo, que tal como decíamos, pueden ser benéficos o pueden ser maléficos. Entonces los mapuches le van a tener mucho respeto a los que mueren. Van a tener toda una conmovisión respecto a los que mueren. Así que eso es interesante echarle una miradita, porque no sabemos a ciencia cierta qué tan primitivo es este relato, qué tan antiguo, si es precolombino o no,
y cuánto afectó la creencia católica en la cultura mapuche como para haber afectado este relato. Lo que sí sabemos, y lo que sí es más fácil de diagnosticar, es que Nietzsche, el dios alto, o también llamado Chao, ¿no es cierto? El Nietzsche, ¿no? Señor, o Chao, la divinidad, es personificado en sus 4 dimensiones, como Genye Wenu, señor del cielo, como Genye Mapu, señor de la tierra, como Genye Chen, señor de la gente de la tierra, o de los seres humanos, y Genye Minche, señor del inframundo. O sea, el dios mapuche es dios de todo lo que hay, de todo lo que se ve, de todo lo que existe. Y en eso, si ustedes se dan cuenta, se asemeja mucho a la concepción hebrea, ¿no? De un dios que es dueño y señor de todo lo que existe. Los salmos dicen, hay un salmo en particular que dice que el Señor es Dios de toda la tierra, el creador de toda la tierra y el Señor de todos los que en ella habitan, ¿no? O sea, Dios de todo lo que hay. La cosmovisión mapuche también pretendía tal cosa, ¿no? Genye o Ñechen es señor de todo lo que existe, de todo en la tierra, sobre ella y bajo de ella. Así lo entiende la cultura mapuche. La cosmovisión mapuche, tanto cultural como religiosa, es lunar, Cuyen, que es la forma femenina. Si recuerdan la historia, cuando Dios crea al hombre y lo lanza a la tierra y él se lamenta, entonces se abre el cielo en una ventana que es la luna, Cuyen, que es considerada madre. Y el sol es Nietzsche, la parte masculina, ¿no? En el Antu. Entonces, Antu es una forma que tiene Nietzsche de mirar a la tierra y de proteger a sus habitantes, masculina. Y la luna es vista como la forma femenina de la divinidad. Y la cultura mapuche es interesantemente femenina. ¿Por qué? Porque la cultura mapuche tiene un calendario lunar. Por ende, su cultura es femenina y nocturna más que masculina, solar y diurna. De hecho, ustedes saben que las demás culturas latinoamericanas, las culturas trascendentes, reconocidas como aztecas, mayas, mesoamericanos, ¿no es cierto? Toltecas, incas, son culturas solares. Por eso es que el metal preciado de ellos es el oro que tanto ambicionaban los españoles. Pero cuando los españoles invaden, ¿no es cierto?, el Arauco, el Puel Mapu, se dan cuenta de que no hay oro, porque la cultura mapuche no le interesa el oro, no le da mucha importancia. Como es una cultura lunar, el metal lunar es la plata. Entonces, el metal preciado de la cultura mapuche es la plata y toda su joyería es hecha en torno a la plata, ¿no? Por ejemplo, la indumentaria de las machis tienen todo hecho en plata. El punzón, el yancantu, el taripel, el choyol, todos hechos, ¿no es cierto? El zequil, el tralilonco, todo hecho en plata. Es platería. Eso fue una gran decepción para los españoles, ¿no? Que la cultura mapuche no explotara ni trabajara el oro. Ahora, la mediación entre el pueblo y la divinidad también va a ser concedida eminentemente a las mujeres, aunque antiguamente también había machis varones. Lo que pasa es que después de la guerra, ¿no? La guerra con los españoles, después de la guerra con los mismos chilenos, en la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿no? Muy mal llamada pacificación de la Araucanía, obviamente muchos machis varones murieron. Por eso es que las mujeres asumieron con principal fuerza la labor de mediadoras religiosas. Ellas son las agentes de poder religiosa, las machis. Nada difícil para una cultura que religiosamente es fuertemente femenina, importantemente femenina. Entonces la figura femenina en lo religioso va a ser muy, muy importante. Y ya dijimos que el calendario mapuche se rige por los ciclos lunares, más que solares. Ojo, interesante eso porque recuerden ustedes que la cultura hebrea también es lunar. El calendario hebreo también se rige por la luna, no por el sol. Entonces eso es muy interesante, muy, muy potente. Otro elemento importante de la cosmovisión mapuche es la importancia que le dan al planeta Venus, que se ve muy fuerte, muy, muy intenso en los cielos del sur,
y a quien ellos llaman el Gungelfe, la estrella de la mañana. Otra coincidencia con la cultura hebrea, que también ve en su cielo a Venus muy intenso y le llaman Gilel, el lucero de la mañana, ¿no? Una expresión muy usada en el Antiguo Testamento, que los mapuches también la tienen y le llaman Gungelfe. El Gungelfe o Venus, pero que ellos consideran que es la estrella de la mañana. El mapu o la tierra, los mapuches conciben la tierra como sagrada y dividida en 4 puntos. Pero algo importante que debemos ver antes de irnos a recreo es que la concepción de la tierra de los mapuches se asemeja, fíjense, a la manera en que los hebreos entienden la tierra. ¿Se acuerdan que los hebreos entendían la tierra como una herencia de Dios? Como que Dios se la había heredado, la tierra prometida a sus padres, ¿no? A Abraham, a Isaac, a Jacob. La tierra prometida a la que Moisés los llevaría, esa tierra es de Dios, según la ley mosaica. La ley de Moisés nos dice que la tierra es de Dios y Dios se la facilita a su pueblo para que la habiten, pero la tierra le pertenece a Dios. Por ende, como la tierra es pertenencia de Dios, las tribus que han recibido la heredad de tierra no pueden vender la perpetuidad. La venta a perpetuidad no existe en la cultura hebrea, sino que cuando una familia se ve obligada a vender su tierra, heredad de sus padres, debe recuperarla en el año del jubileo. Y ustedes recordarán, los que han estudiado Pentateuco, que en el año del jubileo los esclavos eran puestos en libertad, se acababan las deudas, por ende yo recobro la tierra que vendí. Entonces nunca los hebreos van a vender su tierra a perpetuidad. ¿Ah? Esa era la cosmovisión que tenía el pueblo hebreo bíblico. Bueno, el pueblo mapuche también considera el pueblo mapu como sagrado. La tierra es sagrada, fue dada por Ñechen a sus padres, por lo tanto no se vende a perpetuidad. Los mapuches solían hacer trueque, muchas veces por su tierra, la entregaban a otro clan, pero luego la recuperaban. La podían recuperar los hijos, la podían recuperar los nietos, porque la tierra, por ser sagrada, debía volver a las manos de los dueños originales. Eso era una tradición religiosa tremendamente importante. Fíjense que por no entender esto, el Estado chileno, a comienzos de siglo, mitad del siglo XX, y las grandes empresas forestales, la hidroeléctrica, al no entender la cultura mapuche, compraron las tierras de muchas familias mapuche, y luego que las compraron y le hicieron firmar contrato, a la generación siguiente llegaron los hijos a reclamar las tierras. Y las empresas, tanto las forestales como las hidroeléctricas, les dijeron, no, la tierra ya no es de ustedes la vendieron. Y los mapuches hasta el día de hoy insisten, no, la tierra es nuestra. Mentira, si la vendieron. Sí, pero lo que pasa es que los mapuches no entienden la venta a perpetuidad. Ellos pensaban que al igual que en antaño, sus padres podían vender la tierra y luego ellos, los hijos o los nietos, recuperarla. Porque la tierra ellos jamás la venderían a perpetuidad. Pero nadie les dijo que el contrato que ellos firmaban con los chilenos o con los occidentales o con los Winca era un contrato a perpetuidad. Nadie les explicó eso. Por eso que hoy en día siguen peleando, y peleando por sus tierras sagradas, por sus cementerios sagrados que fueron inundados por las hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces es complejo el fenómeno porque no se quiso entender a la cultura mapuche. Entonces no es que simplemente sean belicosos, lo que pasa es que su concepción religiosa les llevaba a no querer perder su tierra porque les pertenece por herencia sagrada. Ojo que es la misma cosmovisión que tiene hoy en día el moderno Estado de Israel. El moderno Estado de Israel tiene la misma cosmovisión, que esa es la tierra que Dios les dio a ellos. Por eso es que ellos la han querido recuperar, y a partir del 48 el sionismo, liderado por Ben Gurión, ¿no es cierto?, recupera Tierra Santa para el pueblo israelita, o para el pueblo israelí hoy en día. Hoy en día ya no hay israelitas, hay israelíes. Ese es el gentilicio correcto. Israelita queda para la gente bíblica, israelíes es para el Estado moderno.
Entonces es la misma cosmovisión. Lo que pasa es que nadie quiso darse la molestia de entender a la cultura mapuche antes de negociar con ellos y haberle explicado que si vendían, vendían a perpetuidad, que nunca más iban a recuperar sus tierras. Eso es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo, aunque les pagaran bien y aunque le ofrecieran más tierra en otro lado. Para ellos esa era su tierra sagrada. Algo difícil de comprender para nosotros los chilenos, que no tenemos arraigo a la tierra. No un arraigo religioso como lo tienen ellos. Entonces, ¿cómo dividían ellos la tierra? La tierra del norte, Picú, la tierra del sur, Willy o Willy, la tierra del oriente, Puel, y la tierra del occidente, Lafken. Y esta división de la tierra en estos 4 puntos cardinales da origen a sus 4 principales clanes, los 4 principales clanes de la cultura mapuche, que son representados así en el Cultrún. En el Cultrún aparecen de esa misma manera, así lo entiende la Machi, que en el Cultrún se representa la totalidad del pueblo mapuche. Entonces, hablamos de los picunches, la gente del norte, ¿no? Estamos hablando más allá de Santiago, hacia el valle, ¿no es cierto?, más arriba del Valle del Maule, más arriba antes de llegar a La Serena, ¿no? Mucho antes. Tenemos la gente del sur, o los huiliches, ¿no? Que se extienden prácticamente hasta la 11ª región. Tenemos la gente del oriente, o los puelches, los que se alimentan del pehuen, los de la zona andina, que van a llegar hasta Argentina, donde también hay mapuche en Argentina, una gran comunidad mapuche, y la gente de la costa, ¿no? Las tribus mapuche pesqueras, los que viven del mar, los lafkenches. O sea, las 4 etnias principales del pueblo mapuche. Dudas, consultas, aportes respecto a lo que estamos hablando. Sí, esa fue una de las cosas que me llamó la atención dentro de mi ignorancia cuando estuve en el sur de Argentina y darme cuenta de que hay hartas reservas mapuches en plena Argentina. Y yo decía, Dios mío, mapuche aquí. Sí. Pero de primera me impresionó. Pero ahí, efectivamente, hay mapuches en Argentina y hay reducciones mapuches. Exactamente, porque los mapuches se extendieron, como veíamos, ¿no es cierto?, en el resumen antropológico, se extendieron desde la costa hasta más allá de la cordillera. O sea, cruzaron la cordillera y se establecieron en el centro sur de Argentina, ¿no? Estuvieron allí y hay importantes clanes mapuche en Argentina, de renombre, con loncos muy importantes, y que han estado en diálogo con los loncos chilenos. Ha habido ahí colaboración y diálogo entre ellos porque viven las mismas situaciones. Le ha tocado vivir la misma experiencia de opresión, la misma experiencia de persecución, la misma experiencia de estigmatización, ¿no? De que lo estigmatizan por tener nombres mapuche o por tener apellidos mapuche. Le ha tocado vivir lo mismo, al pueblo mapuche le ha tocado duro, tanto en Chile como en Argentina, sin lugar a duda. Muy complejo lo que han vivido. Yo creo que hay que sacar algunos estigmas que se han hecho del pueblo mapuche. Por ejemplo, un estigma, primero, ¿no es cierto?, enarbolado por el pueblo español, por los conquistadores españoles, luego, ¿no es cierto?, por los mestizos y finalmente por los chilenos. Por ejemplo, que los mapuches son flojos. Es decir, todos los mapuches son flojos, ¿no? Eso obviamente hay que dimensionarlo correctamente, antropológicamente. No olviden de que el pueblo mapuche era un pueblo recolector y cazador. En sus orígenes ellos recolectaban los frutos del pehuen, ¿no? Recolectaban frutos comestibles, bayas, hongos que se podían comer, y de la caza, vivían de la caza. No eran ni agricultores ni ganaderos. Eso lo aprenderán con los españoles. Los españoles les van a enseñar a cultivar ciertos tubérculos, ¿no es cierto? Les van a enseñar a cultivar cereales y les van a enseñar a criar animales domésticos. Pero eso lo van a aprender con los españoles. Ellos antes no tenían esa afición. Entonces los mapuches siempre fueron como reacios a las costumbres españoles y replicarlas.
Entonces, claro, hay gente que dice, oye, le hemos dado tierra a los mapuches para que las siembren, las cultiven, son flojos, no las cultivan, no las... Es que no era su cultura agrícola, ni ganadera. Su cultura era recolectora y cazadora. Y hoy en día no hay nada que cazar, obviamente tampoco lo harían, pero tampoco hay mucho que recolectar. Entonces están obligados a prácticas que no eran las de ellos, no eran ancestrales, no eran las prácticas que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces es re complejo por ese lado. Por otro lado, por otro lado, esta cultura, recuerden, tiene una fuerte influencia femenina. Entonces, la que trabaja, la que cuida el hogar, la que mantiene, la ruca, es la mujer. El hombre está dedicado más a la cacería, a la recolección y a la lucha, a ser guerrero, a proteger al clan. Entonces, cuando no estaban protegiendo al clan, cuando no estaban en guerra, estaban en el cagüín. ¿Recuerdan lo que es el cagüín, no? Palabra mapuche. Nosotros hemos dicho muy malamente, hemos dicho que el cagüín es el conventillo, el pelambre, nada que ver. El cagüín era una celebración. Cuando se juntaban los guerreros los mapuches de otro clan guerrero, ¿no es cierto? Se juntaban los guerreros para no pelear entre ellos, ¿qué hacían? Cagüín. ¿Y qué era el cagüín? Conversación, comida y bebida. Harta comida y harto mudai. Entonces, ¿somos amigos o no somos amigos? Claro, terminaba más cochecho, porque era la manera de evitar la lucha. Era la manera de evitar la lucha era a través de la confraternidad, a través de la fiestoca, ¿no? Celebremos para no pelear. Mejor es que celebremos y no peleemos. El cagüín. Entonces, ¿qué resolvía los problemas? El cagüín. El cagüín resuelve los problemas. Y eso los españoles lo vieron muy mal. Decía, estos tipos pasan en fiesta, pasan comiendo, pasan tomando, son flojos, no es que su cultura es distinta. Su cultura tenía otros matices, otra manera de entender la vida. Ojo, mire que nosotros tuvimos misioneros nuestros de nuestra iglesia en el Chaco boliviano. Tuvimos una pareja de misioneros nuestros, Levenka y Mesach. Ellos se fueron hace unos años atrás, se fueron de misioneros al Chaco boliviano para levantar ahí, ¿no es cierto?, un centro, un lugar que permitiera educar, formar, no solo en Biblia, sino que también alfabetizar y dar alguna atención médica, porque Levenka era profesional de la salud, entonces era hacer un centro de comando allí donde se brindara atención médica, cultural y también evangelística. Y en el Chaco boliviano viven en rucas todavía, en casas hechas con rama y adobe. Y en el Chaco boliviano la mujer trabaja, la mujer se saca la mugre, trabaja, construye, alimenta, cría los animales, y el hombre solo protege al clan. El hombre está en la esquina tomando y comiendo. Esa es la forma cultural, ¿no? Entonces fue muy complejo para nuestro misionero porque él trataba, al estilo Rey de Gloria, trataba de ayudar a su mujer, pues, hacer los deberes compartidos, ¿no? Como lo creemos en nuestra iglesia. Hay que compartir los deberes, ella lava, él cocina, los dos juntos, y eso ellos lo veían horrible. Ellos lo veían muy mal. Dicen, no, venga para acá, ¿qué está haciendo ahí? Oiga, venga para acá, ¿no es cierto?, a comer con nosotros y a tomar con nosotros. Entonces a él le fue muy difícil insertarse en esta cultura porque es una cultura donde la mujer lleva la fuerza del trabajo, el sustento del hogar, la provisión, todo lo hace la mujer. El hombre solo protege el clan. Era un poco así la idea de la cultura mapuche, ¿no? Entonces, claro, ¿Dónde era Pastor Pedro por allá? en el Chaco boliviano, en el Isoso, querido, a unos cuantos kilómetros de La Paz. Pero una locura, claro, para nuestra cultura, que no estamos acostumbrados a eso, que somos culturas más de alteridad, de trabajar juntos, el ver que a la mujer se le sobrecargue todo, y un poco la cultura mapuche heredó eso, por eso que la machi tiene tanta fuerza, por eso que las mujeres tienen tanta fuerza en el plano económico, administrativo, ¿no es cierto? Se ven que prefiguran tanto, y parece que los hombres son un atado de flojos que no hacen nada, ¿no? Porque su cultura estaba hecha y estructurada de una manera muy distinta a la que nosotros entendemos. Por lo tanto, hay que sacarse los prejuicios que tenemos en contra de nuestra cultura ancestral, ¿no? Porque lo queramos o no, queridos, con todo respeto, lo queramos o no, si nos hacemos un examen de ADN, le aseguro que la mayoría de nuestro código genético está mezclado, es mestizo y mucho tenemos de mapuche, ¿no? Mucho, aunque tengamos nombres castellanos, ¿no es cierto? Aunque tengamos nombres españoles, déjeme decirle que mucho tenemos de mestizo. ¿Mm?
A menos que usted sea descendiente directo de italianos, alemanes, ingleses, ¿no? Si no es esa la realidad, entonces somos mestizos y hay algo de genes mapuche en nuestro código genético, se lo puedo asegurar. ¿Ah? Eso téngalo por seguro. Por ende, con mayor respeto debiéramos mirar a nuestras etnias y entender su forma cultural. Aunque a nosotros tal vez nos parezca chocante, nos parezca extraño, pero es la forma en que ellos se estructuraron por siglos. Es su forma de vivir. ¿Y qué hemos hecho los chilenos? Hemos tratado de obligarlos a vivir como chilenos. Hemos tratado de obligarlos a que abandonen su cultura, su ritual, su forma cultural, aún su religión. Aún no hemos respetado su religión. Entonces, ¿saben lo que ha ocurrido? Un fenómeno que vamos a estudiar la próxima semana, ¿no? Que tal vez le va a parecer medio extraño y chocante, pero lo que ha ocurrido, varios estudiosos, varios antropólogos, entre ellos Rodrigo Mulián, Miguel Ángel Mansilla, Pierre Bastian, varios antropólogos y sociólogos se han dado cuenta de que lo que hicieron los mapuches, ya que el conquistador español le estaba negando su religión y lo estaba convirtiendo al cristianismo, negándole su forma de hacer religión, entonces se aprovecharon del protestantismo pentecostal. Cuando el pentecostalismo tuvo contacto con la cultura mapuche, los mapuches encontraron una salida. Y fue hacer un sincretismo entre la cultura pentecostal y la cultura mapuche. Y eso dio origen a un fenómeno religioso único en el mundo. Fíjense que no hay un pentecostalismo igual al chileno étnico en todo el mundo. No existe. ¿Hay pentecostalismo en Estados Unidos? Por supuesto, la Asamblea de Dios es la gran iglesia pentecostal en Estados Unidos, pero es totalmente distinto a la iglesia pentecostal criolla chilena. Totalmente distinto. Hay movimientos carismáticos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos que se parezcan un poco al pentecostalismo. Sí, tal vez lo más parecido, como digo, o es Asamblea de Dios o son las iglesias bautistas negras, ¿no es cierto?, donde el soul, donde estas manifestaciones del gospel, y usted ve a los negritos cantando y que salen bailando al pasillo, ¿no es cierto?, ¿ah? Y la abuelita ahí se la danza toda. Ya, ok, eso es lo más parecido, pero igual se aleja muchísimo del pentecostalismo criollo chileno. No hay otra cosa semejante. Y cuando se ha estudiado, que ha sido objeto de estudio en Inglaterra, en Francia, en Inglaterra, en Birmingham, hay un centro, una facultad que estudia solo el fenómeno pentecostal. Los estudiosos de esa facultad se dedican solo a estudiar el fenómeno pentecostal, por lo exclusivo que es. Y nosotros a veces los pentecostales le hemos dado tan poca importancia a nuestro pentecostalismo que nunca jamás hemos estudiado nuestro propio pentecostalismo a nivel profundo. Entonces ahí estos estudiosos delatan este sincretismo. O sea, la religión mapuche sobrevivió en el pentecostalismo. Usted dirá, ¿dónde, pastor? ¿De qué está hablando usted? Bueno, fenómenos como la danza estática. Porque la danza estática, fíjese que no la encontramos ni en la Biblia, ni la encontramos en otras culturas pentecostales. Porque los hebreos danzaban, pero danzaban conscientemente. ¿Ah? ¿Se acuerdan, no es cierto, cuando sale Marian, hermana de Aarón y de Moisés, tomando el pandero y danzando con las jovencitas cuando atravesaron el mar, ¿no? Cuando cruzaron el mar? Pero eso es consciente, eso es danza consciente, como expresión de alegría. El pueblo hebreo danzaba, claro, en todas las fiestas, ¿no? Fiestas de matrimonio, fiestas importantes de alegría, ellos danzaban, pero a conciencia, pero danza estática. ¿Qué es la danza estática? Es cuando una persona danza a ojos cerrados en un éxtasis espiritual. Lo que la iglesia pentecostal le llamaban el que le dio el espíritu. Lo tomó el espíritu, la tomó, está tomada por el espíritu y la hermana danzaba, daba vueltas, o los hermanos daban vueltas sin caerse. Y para que fuera genuino tenía que tener los ojos cerrados. Porque eso era del espíritu, si abría los ojos no era del espíritu. Yo les voy a mostrar la próxima clase una ceremonia de machitún, donde la machi profetiza, habla en lengua, que no es el mapudungún, habla en lengua, es interpretada por su ayudante, entrega un mensaje y danza al ritmo del cultrún a ojos vendados. Porque para que sea espiritual, ella no tiene que ver, tiene que estar a ojos vendados. O sea, todos esos elementos son demasiado coincidentes con lo que pasa con la tradición pentecostal más criolla. O sea, la danza espiritual pentecostal no existe en otro pueblo pentecostal en todo el continente.
solo acá, y tiene que ver con esta influencia. El que luego se dance y se profetice a ojos cerrados, bajo éxtasis, también es extraño para el pentecostalismo mundial, porque nosotros los asambleístas creemos en la profecía, pero no creemos en pero no se practica la profecía a ojos cerrados. Nunca va a haber un asambleísta danzando y, hijo mío, pueblo mío, o escuchen, hijo. No. El que es profeta en la Asamblea de Dios se levanta, pide la oportunidad y dice: yo tengo una palabra de Dios para el pueblo, y la entrega a ojo abierto y a conciencia. En el mundo pentecostal criollo, del que yo también provengo, los profetas profetizaban a ojos cerrados. Y lo más interesante, cuando termina la Machi de actuar, usted le pregunta a la Machi si se acuerda lo que dijo, y la Machi dice que no se acuerda. Porque un espíritu la poseyó, un espíritu ancestral la poseyó y habló por ella. Por ende, ella simplemente fue el instrumento por el cual este espíritu bueno habló para remediar algún problema. Cuando yo le preguntaba en la iglesia a la hermana y a los hermanos profetas e instrumentos si se acordaban lo que habían dicho, ellos me decían que no, porque habían sido tomados por el espíritu. O sea, ellos estaban inconscientes, habían perdido la conciencia, y el espíritu de Dios supuestamente actuaba, digo supuestamente con todo respeto, ¿no? Actuaba por ellos tomándoles a inconsciencia. Eso, muéstrenme una parte del Nuevo Testamento donde aparezca, donde algún cristiano haya profetizado inconsciente. Hay profetas, claro que en el Nuevo Testamento hay profetas, lo dice el libro de Efesios, lo dice Corintios, se habla de las hijas de Felipe que eran profetas, pero nunca se nos dice que profetizaran en forma inconsciente, ¿no? En éxtasis. Eso es exclusivo del pentecostalismo criollo chileno. Y la danza, hay estudiosos de música, yo no soy un experto en música, pero he escuchado y he leído a expertos en música que dicen que la danza, ¿no es cierto?, pentecostal es 4x4. De hecho, casi todos los himnos marciales son de partituras de 4x4, compases de 4x4. Firmes y adelante. 4x4, pa, 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 4 compases, ¿no es cierto?, en rítmica. Y si usted le toma la métrica a la danza mapuche, es 4x4. ¡Tanan! 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 4x4. La machi danza en 4x4 como los instrumentos pentecostales danzaban en himnos 4x4. O sea, es demasiada la coincidencia, con todo el respeto, ¿no? Yo aquí no estoy, ojo, estoy hablando como cientista religioso y no estoy negando si hubo participación del Espíritu o no, si hubo de Dios o no. Yo eso no lo estoy poniendo en tela de juicio para nada. Quiero que me entiendan. Estoy diciendo que estudiando el fenómeno desde la ciencia religiosa, lo que se nota es un intercambio. Los mapuches encontraron, y así lo dice Mansilla y lo dice Mulián, que han estudiado a profundidad, estos doctores en antropólogos y sociólogos han estudiado a profundidad el fenómeno, han encontrado los puentes de conexión. Y ellos dicen, la religión mapuche sobrevivió en el pentecostalismo, pero con otra expresión. Ya no fue la machi, sino que los instrumentos, las profetas, los profetas. Ya no fue, ¿no es cierto?, los espíritus ancestrales, sino que el espíritu de Dios, el que dirigía. ¿Ah? Pero los demás elementos se mantuvieron igual, la danza 4x4, el éxtasis, los ojos cerrados, la profecía inmediatamente después de la glosolalia, del hablar en lengua, tal igual como ocurre en el culto mapuche. Es muy interesante eso, y hay todo un tratado que habla de eso. Donde tengo mi libro de sociología, acá veo. Hay todo un tratado escrito por la Universidad Austral, ¿no?, en el sur, dirigido por el doctor Rodrigo Mulián, que habla de la metamorfosis ritual en el culto pentecostal y el guillatún. Y él documenta con estadísticas, caso por caso, él estuvo presente, sacó fotos, ¿no? Hay una gran cantidad de fotos, imágenes, de comparar el culto pentecostal con estos elementos, el culto sureño, me refiero yo, ¿no? Pastor Alex. No, yo iba a decir de que me llama la atención eso. Ahora, siento que a lo mejor no hay documentación, ni hay estudios más acabados, pero yo siento que eso también se replica en otras partes. Por ejemplo, desde mi experiencia personal hablo,
a mí me llamó mucho la atención la forma de danzar en la iglesia pentecostal en la que yo nací versus la iglesia pentecostal chilena. Porque yo no nací en una iglesia pentecostal chilena, ¿Ya? yo nací en una iglesia pentecostal centroamericana. Mish. Yo nací en la iglesia que se llama Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que ¿Ya? tiene más de 500 iglesias alrededor del mundo, pero su sede está en Puerto Rico. Perfecto. Y a mí me llamó poderosamente la atención la forma en que ellos danzaban, porque tenían una danza mucho más eufórica que la danza de la iglesia pentecostal chilena. Claro, La danza pentecostal chilena, generalmente, muchas veces, cuando se danza, se levanta la mano y se da unos saltitos y así se... claro, claro, Y eso es, claro. y que parece, Exacto. y que tienes mucha razón, se parece mucho a las danzas que hacen los mapuches, ¿verdad? Pero cuando yo veía danzar a la gente de Puerto Rico, a los hermanos puertorriqueños, era totalmente distinto. Era un hacia el lado, con la mano atrás y para adelante, y wow, y vuelta, y Como un gira y remolino, salto, claro. como remolino y todo lo demás. Y entonces yo decía, wow, y más, me llamaba la atención de que mucha gente, o sea, era un factor común, todos danzaban iguales. O sea, era muy parecida la forma de danza de todos ellos. Y también me llamó la atención de que una vez que vinieron a Chile, vino, porque la iglesia que vino a Chile, que donde yo formé parte, era nueva, pura gente nuevecita. Y cuando empezaron a recibir la manifestación del Espíritu Santo, los chilenos danzaban igual que ellos. Entonces yo decía, wow, o sea, en otras palabras, adoptaron esa forma de Claro, danza porque es lo claro. que ellos vieron en danzar. Entonces, yo siento que se da también en otras culturas. Ahora, ¿por qué apunto esto? Porque la persona que a mí me formó espiritualmente, que es un puertorriqueño, que se llama José Pizarro, sus padres eran espiritistas. Wow. Y de hecho, él tenía unos dones del Espíritu Santo extraordinarios porque él desde niño vio espíritus y cosas en su casa porque sus padres practicaban eso. De hecho, su amigo de juegos cuando él era niño era una sombra blanca en la noche. Él Mm, nos cuenta eso. Eh, y de ahí él se convirtió al cristianismo claro. y ya tenía una preconcepción del mundo espiritual. Pero él llama la atención porque justamente en las ceremonias espiritistas se danza de la misma manera. Entonces, por eso digo, a lo mejor no hay estudios acabados como el que usted nos acaba de mostrar, pero siento que el pentecostalismo en diferentes culturas ha sido influenciada por las culturas locales, por las culturas que han estado ahí, que en el caso de Centroamérica vienen desde África. Claro, exacto, exacto. Entonces, Ahora yo eso siento que tiene, eso es... eso se entiende muy bien cuando nosotros, por ejemplo, leemos la definición de pentecostalismo que hace Bernardo Campo, teólogo pentecostal peruano, o la que hace Luis Orellana, ¿no es cierto?, historiador del pentecostalismo chileno, profesor de la Universidad de Santiago, y que ellos hablan de que el pentecostalismo es la religión de los pobres, de los campesinos, de los indígenas. Nace así. O sea, si ustedes ven la historia del pentecostalismo en el 1909, 1910, no fue la religión de los ricos, no fue la religión de la clase media, fue la religión de los marginados, fue la religión de los dejados de lado, de los sin voz, de los que a nadie le interesaba. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica le interesaba la clase alta, la clase dominante, la clase oligárquica. Y a las iglesias protestantes, llámense luterana, anglicana, metodista, episcopales, ¿no es cierto? Ellos como iglesias de colonia, le interesaba exactamente los migrantes, les interesaban su propia gente, o la clase media que llamaríamos hoy en día, ¿no? Si es que existe hoy en día clase media, pero eso le interesaba a la iglesia histórica. O sea, ¿quién le preocupaba al pueblo? A qué religión le interesaba a la gente pobre? Los campesinos, los jornaleros, los indígenas, ¿a quién le importaba? A ninguna religión de la época. Entonces, cuando el pentecostalismo surge, el pueblo encuentra un lugar para encontrarse con Dios donde no se le rechaza ni por su condición social, ni por su etnia, ¿no? Ni por el estatus que él tiene, sino que se le recibe con los brazos abiertos a todos y a todas, sin excepción. O sea, el pentecostalismo es, por lejos, el movimiento religioso más inclusivo que ha existido en el continente, por lejos, y aún más, aún más.
el pentecostalismo es el primer movimiento religioso en el continente, no solo en Chile, en el continente, que le da voz y acción a las mujeres. Acuérdense que en el catolicismo las mujeres lo único que podían hacer era rezar el rosario y nada más, no tienen ninguna otra participación, más que lo doméstico, ¿no? Y en la iglesia protestante con mayor razón, la iglesia protestante, calvinista, luterana, no hay participación de la mujer. Es la primera, el primer movimiento religioso que permite que las mujeres profeticen en el culto, levanten oraciones públicas en el culto, que enseñen a otras mujeres o a los niños, que sean instrumentos sanadores, que las mujeres impongan manos para sanar a otros en el culto. Eso era solo visto en el pentecostalismo. No era visto en ninguna otra religión. O sea, el pentecostalismo fue el primer movimiento en integrar y darle valor a las mujeres. Es verdad, se produjo una paradoja que fue que si bien les daba un espacio para levantar la voz, para profetizar, para danzar, para poner mano, para actuar como instrumento, ¿no es cierto?, para orar, para ser visitadoras, si bien le da todo esa atribución que otras religiones se les dan, el pentecostalismo lamentablemente, paradójicamente, mantiene la misma esencia patriarcal que otras religiones cristianas de no permitir que la mujer tenga liderazgo, ¿no? O de no permitir que la mujer predique desde el púlpito en las iglesias pentecostales. Ustedes dirán, pastor, no es la nuestra, porque yo sé que ni Petri, la pastora, ¿no es cierto?, y otras también tienen participación en el púlpito y no se les relega un espacio secundario. Pero acuérdense que el pentecostalismo antaño y el del sur no va a permitir una mujer. Yo he sido invitado por Iglesia del Sur y voy con mi esposa y no dejan que ella suba. Sí, No la es dejan. verdad. No, de abajito, de la mesita. De No abajito, arriba. justamente. ¿Ah? Entonces todavía, pleno siglo XXI, y las mujeres están limitadas en su rol de liderazgo o el derecho a la homilía, a la predicación. No, las mujeres por nada del mundo. Las mujeres le predican a las mujeres, pero no a los varones, ¿no? Esa tal vez es la única paradoja, pero si hay algo maravilloso que destacar del pentecostalismo, que lo hacen muchos estudiosos, es que es la primera en considerar a la mujer y darle espacio a la mujer, antes que el feminismo en Latinoamérica, ¿no es cierto?, indicara de que hay que darle espacio a la mujer, mucho antes. Estamos hablando de comienzos de siglo pasado. O sea, el pentecostalismo en eso es visionario, es pionero en inclusión, ¿no? Es tremendamente inclusivo, inmensamente inclusivo. Así que los que juzgan al pentecostalismo de manera tan poco formada, tan poco documentada, lo hacen por ignorancia, porque si leyeran los documentos de antaño, ¿no?, se darían cuenta, si leyeran los documentos escritos por los estudiosos de mitad de siglo, de Epinay, por ejemplo, de Bernardo Campo, o si leyeran las revistas, las mismas revistas pentecostales, Fuego Pentecostal, Chile Pentecostal, ¿no?, que se empiezan a editar desde el 1920 y tanto en adelante, se darían cuenta de la participación importante de las mujeres dentro del movimiento pentecostal chileno. O sea, a manera de dato, sí, hay un intercambio aquí. La cultura mapuche traspasa tradiciones al pentecostalismo y el pentecostalismo le pone el nicho cristiano, le dice hasta dónde llegar, ¿no? Le dice, cuidado, antepasado, no. Culto a los muertos, no. Espiritismo, no. Le cierra eso, le va cerrando, le va dando un marco, ¿no es cierto?, de referencia. Pero sí le permite la danza, sí le permite el éxtasis, sí le permite, ¿no es cierto?, la glosolalia, sí le permite ciertos elementos que la cultura mapuche tenía. Es muy interesante ese traspaso que se produce, que hoy en día se está perdiendo, ¿eh? Hay que ser bien honesto que solo se conserva puramente en el sur, bien al sur. Pero acá en la capital, por ejemplo, yo cada vez veo menos iglesias que mantengan esos matices. Cada vez las iglesias pentecostales se han ido en ese aspecto modernizando y se ha ido acotando el carisma, se le ha ido poniendo orden bíblico al carisma, ¿no es cierto? Se le ha dicho cuidado, hay cosas que la Biblia no permite, si aquí nos ponemos a hablar en lengua a todo y nadie interpreta, nadie entiende nada, como dice Pablo, entonces hemos ido dándole ciertas directrices que han hecho que la forma antigua se vaya perdiendo, ¿no? Ya no sea tan común en nuestras iglesias. Eso es verdad. Bueno, eso, no sé si hay alguna otra opinión, acotación, algo en lo que no estén de acuerdo, porque probablemente ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo y eso es totalmente válido. No, yo había levantado la mano, pero solo para también recordar de
lo importante de las manifestaciones y que es independiente de que estamos hablando de religión, que la cultura tiñe todo. Si vamos al Antiguo Testamento, los pactos que se hacían y la expresión de ellos, que eran los sacrificios, existían antes de que fuera tomado de Dios con los hombres. Exacto, Y es exacto. porque Dios se metió a la cultura. Bueno, yo teorizo sobre el tema y he leído y pensado, y porque de una manera el hombre tiene que entender y comprender el mensaje de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer si, por ejemplo, Dios lo llevara a su lenguaje? Tiene que llevarlo a un lenguaje que uno entienda. Exacto. Y eso nos Exacto. da la cultura, nos da el marco. Y es por ello por el cual la expresión cultural de la vivencia y de lo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso el pentecostalismo o en otras religiones, va ligado mucho de la cultura. Y es por eso que se nos hace Sí, similitud en diferentes situaciones. claro que sí. Y por eso que hay que tener cuidado cuando leemos, que es lo que yo discuto en buena lid, ¿no? Cuando hablo de discutir en buena lid con mis colegas teólogos presbiterianos o reformados, que muchos de ellos son cesacionistas, o sea, ellos dicen los dones del Espíritu ya no existen, el bautismo del Espíritu ya no es lo que ustedes predican, ¿no? Entonces de repente nos miran con harto desdén a nosotros los teólogos pentecostales. ¿Mm? A nosotros nos cuesta mucho validarnos como teólogos, queridos pastores, tenemos que hacer el doble de esfuerzo de otros protestantes. Si ellos estudian 10, nosotros tenemos que estudiar 20 o 30 para que nos miren con respeto. Porque cuando tú dices, te presentas como teólogo pentecostal, ya te miran como, ya este es pentecostalucho, este aleluya. Entonces, cuesta que te respeten como teólogo, como alguien que estudia, que se forma, ¿no? Y que puede ser pentecostal. Eso a ellos les cuesta asimilarlo. Y cuando yo discuto con mis colegas presbiterianos o cesacionistas, yo digo, ojo cuando interpretamos lo que Pablo, porque ellos usan mucho lo que Pablo frena en la iglesia de Corintio con respecto a las lenguas y las manifestaciones carismáticas. ¿Se acuerdan que Pablo le pone como varios reparos? Y le dice, tengan cuidado cuando hablan en lengua, si nadie le interpreta, hable para usted solo, porque se edifica usted solo, y le va poniendo varios acotes, varios márgenes. Pero yo le digo, tengan cuidado, porque lo que está haciendo Pablo no es un cesacionismo del don o del carisma. Pablo está tratando de ordenar, porque acuérdense que en Corintio el culto de Delfos era tremendamente importante. Ahí se adoraba a Apolo. Apolo es el dios de la comunicación, el dios del mensaje en la cultura griega. Los corintios son puerto griego, ¿no? Y acuérdense que en el oráculo de Delfos, las pitonisas entraban en trance y hablaban y nadie les entendía porque entraban en trance. ¿Y por qué entraban en trance? Los historiadores de la cultura clásica recuerdan de que los sacerdotes de Delfos colocaban hierbas alucinógenas a quemar. Entonces las chicas se volaban, po. Estas sacerdotisas, estas pitonisas, era como, ¿no es cierto?, como ¿cómo se llama la hierba altiplánica? Ayahuasca. El ayahuasca, ¿no es cierto? Era, claro, po. Entonces entraban en trance y perdían el control de sí. Dice que giraban con frenesí, se despeinaban enteras, hablaban cosas que nadie entendía y el único que entendía muy convenientemente eran los sacerdotes. Solo ellos le entendían, ¿no? Y por lo general los mensajes que daban eran muy extraños, muy convenientes. ¿Se acuerdan cuando nos describe la literatura griega que cuando Leonidas va a preguntar si debe pelear contra los Los persas o persas. no? ¿No se acuerdan? Que le responde, si vas a la guerra, le dice la pitonisa, bueno, la pitonisa le habla en lengua, y el sacerdote le traduce, le dice, si vas a la guerra, un gran rey morirá. Esa es la respuesta. Entonces Leonidas dice, ¿y cuál es el gran rey, po? ¿Soy yo? ¿Será el rey persa? O sea, aquí juega para los dos lados. Si gano yo, murió un gran rey, el persa. Si gana él, murió un gran rey, murió yo. O sea, la chunta por todos lados, parece horóscopo esta cuestión. Claro, esa era la manera en que el oráculo de Delfo daba. O sea, los mensajes eran como muy generales, muy ambiguos, se podían dar para cualquier cosa. Cuando uno lee las documentaciones que hay del oráculo, nada es preciso. Todo es refránico y extraño. Eso es lo que Pablo combate. Pablo dice, por favor, ustedes, queridos hermanos de Corinto, que están acostumbrados a estas expresiones porque las tienen cerca, no es el carisma del Espíritu esto. No, no, no. No es este tipo de escándalo, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Y es entendible, y todos debemos entender, no unos pocos.
¿ah? Así que cuidado, que esto no sea escándalo, que sea algo entendible, que edifique a la mayoría, pero Pablo no está descalificando los dones carismáticos, solo quiere No, poner el orden, profesor, especialmente en Corinto. no, no así como pasaba en el Antiguo Testamento, como eran los requisitos para la profecía, que había temporalidad y si no, el profeta hasta ahí llegaba. Claro, claro, exactamente, exactamente. O sea, note cómo cada una de estas expresiones rituales, cúlticas, están muy ligadas a la cultura y muy ligadas a los tiempos de la revelación bíblica, hablando teológicamente, ¿no? Entonces, ojo, yo no podría aplicarle los criterios paulinos a todo carisma hoy en día. Nos debo dar ciertas libertades a esos carismas, obvio, dentro del decoro, dentro de lo entendible, que no se convierta en un escándalo. Ustedes recordarán por qué los periodistas del diario Las Crónicas, por ahí por la década de los 30, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, por qué llamaron o titularon, cuando entraron a un culto, los invitaron a ver un culto evangélico, ahí en la que sería más tarde la catedral de J. Beche, y ver a todos danzando y a todos hablando en lengua. Entonces el otro día el titular del diario Las Crónicas fue Danza canuta, la danza canuta. La correcto. danza canuta. Y ahí quedó más desordenado que samba canuta o danza Que canuta. samba canuta, sí. Claro, porque ellos dijeron, esto es una locura, esto, ¿qué les pasó? Están todos curados aquí, están saltando, gritando, y hablan cosas raras, y saltan y danzan, y ahí quedó la famosa samba canuta, el apodo, ¿no? El descalificativo, el peyorativo, para hablar de algo que es desordenado, que no tiene pie ni cabeza. Claro, Pablo como buen judío, lo pondría en orden. Diría, a ver, está bien el carisma, pero ordenemos este asunto, pongámosle patrones, pongámosle orden, ¿no? Para que la gente no se escandalice, precisamente para que, y es lo que dice Pablo, para que el neófito que llega no se escandalice, sino que entienda el mensaje, entienda lo que se está hablando, ¿no? Entienda la entrega profética, la palabra que se confiere, que se da en un idioma entendible. Yo creo que hay que tener ese criterio tal vez hoy en día, pero sin perder el carisma, sin que se pierda el carisma o los dones carismáticos, pero que la iglesia sepa que hay que hacerlo con el orden, el decoro que el mismo espíritu tiene, ¿no? Bueno, hagamos un alto. Vamos a break, hagamos un break para que luego sigamos mirando las características especiales que tiene la religiosidad mapuche. Bueno.